Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Desiguales. Estamos en vivo en la televisión pública en un programa especial en la jornada de hoy, viernes, día no habitual para Desiguales, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección. Una decisión conocida esta mañana, anunciada públicamente esta mañana, pero una decisión que el presidente había tomado ya hace algún tiempo, a partir de no ser, a entendimiento del presidente, no ser el posible candidato que llegara a esos 35 puntos a los que hay que estirarse para poder estar competitivo en una elección caracterizada por la polaridad y también, bueno, por algunos escenarios muy particulares en este 2023. Una decisión que generó impacto político. Hoy un día de mucho impacto político, pero una lectura de consenso, diría yo, dentro del Frente de Todos. Y es que esta decisión del presidente Alberto Fernández inaugura una nueva etapa que tendrá a partir de ahora una estructura consensuada también dentro del Partido Justicialista. Principalmente el Frente de Todos está compuesto por varios partidos, pero mayoritariamente el Partido Justicialista, que hace un rato nada más, y en una reunión de media hora, terminó por acordar una fecha, 16 de mayo, ya les contaremos dónde, para poder dar lugar al Congreso Nacional del Partido Justicialista y a partir de allí empezar a trabajar más concretamente en nombres propios y yo diría también en programas respecto de su estrategia electoral. Decía, una decisión ya tomada que el presidente, por distintos motivos, en una semana muy convulsionada, como bien decía Pablo Ibáñez, no solamente a partir de algunas ideas de un asesor presidencial que trascendieron o tuvieron más relevancia de la cuenta, a partir de la situación interna del Frente de Todos, a partir también, por supuesto, de lo que está ocurriendo con el mercado cambiario, con la corrida cambiaria que se inició también hace algunos días. Bueno, un montón de situaciones que confluyeron en que el presidente decidiera adelantar lo que pensaba para mediados de mayo y comunicarlo hoy mismo. Enseguida vamos a repasar el mensaje del presidente. Es un mensaje interesante para analizarlo y además por sí, en el fragor del día, no pudieron verlo con detenimiento. Vamos a hacer este Desiguales con Matías Mousset, periodista invitado para la jornada de hoy, y va a estar en piso en un ratito nada más Eduardo Valdés, diputado nacional que estuvo participando en el Consejo del Partido Justicialista junto a Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y Hugo Yasky. Distintas miradas. Por supuesto, desde una mirada desde la política de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como actor principal, o por lo menos vocero de lo que ocurrió allí en el Consejo del Partido Justicialista, y Hugo Yasky una mirada sindical, en momentos en donde recuperar el salario, por supuesto, es determinante. Y el análisis de Alfredo Serrano Mancilla, que va a estar charlando también con nosotros para ver cómo está viendo la escena. Algunas preguntas que nos vamos a hacer después de compartir el mensaje del presidente, insisto, a ver con detenimiento porque hay varias cosas que el presidente sostiene en esto que compartió hoy cerca de las 9 de la mañana. Estamos en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Tuve el enorme privilegio de llegar con él a la Casa Rosada y ser también testigo de su gesta. Hoy, hace casi 4 años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones del 2019, dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino. Cuando me tocó asumir la conducción del país estábamos, una vez más, en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles. Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación, y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía. En medio de tantos avatares volvimos a crecer, construimos viviendas como nunca se había hecho, hicimos obra pública en todo el país, algunas estratégicas como el gasoducto Néstor Kirchner, ampliamos derechos para las mujeres y disidencias, fortalecimos la ciencia y la educación y también revitalizamos el aparato productivo. Defendimos nuestras posiciones en los foros internacionales. Somos protagonistas del destino latinoamericano y tendimos puentes en un mundo en crisis. Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos,
Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades tengo una certeza. No tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo. Hoy, un nuevo problema nos aqueja. La sequía más importante en más de un siglo nos pone en alerta roja, nos obliga a rediseñar todos nuestros objetivos. Nos convoca a dedicarnos exclusivamente a este nuevo desafío. Han dejado de ingresar a la Argentina casi 20.000 millones de dólares. En tan difícil contexto, todavía vemos cómo los especuladores de siempre generan inquietud en los mercados jugando con el dólar ilegal. Lejos estoy de quejarme. A los que abrazamos la política como vocación y buscamos asumir responsabilidades para mejorar la sociedad en la que vivimos, no nos cabe el lamento. Nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca. Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy, como presidente de la Nación, a estar convencido, sin espacio para ninguna duda, que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Como enfrentamos la deuda, como lo hicimos durante la pandemia, como sobrellevamos los efectos de la guerra, como nos repusimos cada vez que tuvimos dificultades, unidos, con claridad, en equipo, poniendo todo nuestro esfuerzo y encontrando soluciones novedosas donde otros no ofrecen salidas. Vamos a superar esta situación y vamos a seguir trabajando por el crecimiento y la distribución. Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. Como dije recién, después de la patria viene el movimiento. Permítanme también hablarle a mis compañeros y compañeras. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria. Por eso, creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso, en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad. Sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible. En estos años elegí soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de desprestigio en contra del gobierno nacional y nunca respondí. Por mi responsabilidad como presidente, evité toda escalada en los conflictos. Siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político. Llegamos hoy, pese a todas las dificultades, unidos antes de iniciar una nueva contienda electoral. Esa unidad se fortalecerá con la competencia, con la militancia, con la búsqueda de nuevos protagonistas. El peronismo del siglo XXI no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes. Siempre nuestra fortaleza estuvo en nuestra capacidad para interpretar e interpelar a la sociedad. En estos tiempos, tal vez más que en otros, necesitamos revitalizarnos. Más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el frente de todos un solo adversario. Al contrario, reconozco en ellos y ellas un destino común. Mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales. Dije que volvíamos para ser mejores. Para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria. Esa victoria depende de nosotros. En este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia.
Este logro nos llena de orgullo y también hace aún más evidente nuestras deudas con una parte importante de nuestro pueblo. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Muy bien, allí el mensaje, insisto, interesante, después de tanto, volver a verlo, volver a escucharlo, un mensaje de fuerte impacto político a partir de la decisión del presidente de no presentarse en la reelección, una frase que el presidente nunca pronuncia textualmente, digamos, ¿no? Pero que por supuesto da por entendida y no hay ninguna duda que hacia ahí va el mensaje. Pero otra de los tramos importantes del mensaje del presidente es el rol que efectivamente se compromete a ocupar. El rol de llevar adelante, ser una parte muy importante de la estructura electoral del Frente de Todos y garantizar la realización de las primarias. ¿Cómo va a cumplir el presidente esa función que le da además un valor político incluso importante también en función de la continuidad del propio gobierno? ¿Qué lectura van a hacer quienes han especulado durante toda esta semana de manera muy fuerte, ya lo vienen haciendo, en términos económicos, pero también en términos políticos para debilitar al gobierno y sacar un rédito en ese sentido? Una imagen respecto de esto. Los bonos del gobierno argentino, del Estado Nacional, aumentaron y el riesgo país bajó. Es decir, la lectura es, acá hay una decisión, acá hay un ordenamiento, un fortalecimiento del espacio político que gobierna la Argentina. Pero sin embargo, el dólar ilegal y los paralelos subieron. Evidentemente también ahí jugando otro papel. Otra pregunta interesante, el presidente está comprometido a la democratización del peronismo. A mí me interesaría saber en el Desiguales de hoy qué significa exactamente eso. ¿Qué es lo que quiere decir democratizar al peronismo? Además dicho por un presidente que fue seleccionado por lo contrario, es decir, por la decisión de alguien. Lo vamos a charlar, por supuesto, ya está Eduardo Valdés en el living de Desiguales, con Pablo Ibáñez, con Matías Mousset en el panel. Otra pregunta. La estructura de disputa primaria que se abre, ¿va a discutir fórmulas y nombres propios o va a discutir programas? ¿Hay un reconocimiento cabal dentro de todo el Frente de Todos de que las internas no fueron por cuestiones de ego, sino por diferencia de modelo? ¿Y eso cómo se va a traducir? ¿Es Massa la síntesis de los modelos en disputa dentro del Frente de Todos? Es una pregunta muy importante para saber qué es lo que se va a discutir y cómo además, eventualmente, la fórmula del Frente de Todos que salga para la elección va a encarar los desafíos que vienen. Bueno, todas estas cosas nos vamos a preguntar en el programa de hoy. Me voy rápidamente al panel a saludar al señor Pablo Ibáñez y también a Matías Mousset. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien. Gran abrazo para Luli Trujillo. Está recuperándose de un tema de salud muy incómodo para venir a trabajar, pero moría de ganas, como siempre, por estar aquí y más en días tan importantes. El domingo ya va a estar con nosotros y nosotras. Bueno, a ver, idea fuerza, Pablín. No, me quedo con tus tres preguntas, ítems. Es muy interesante el concepto de la democratización del espacio político. Primero porque supone que no la hay. Que hoy no lo es. Bueno, es discutible que la haya o no la haya, digamos, pero sí es cierto que el peronismo habitualmente tiene conducciones muy verticales donde la sola decisión de esa conducción vertical inhibe o anula el resto de las diferencias. Es un mecanismo poco usado la PASO y la primaria. Pero con el tema particular de que sea Alberto Fernández el que lo plantea, yo lo leo de otra manera. A ver. No es que si él fue bendecido por el dedo de Cristina, lo anula para decir que se puede evolucionar a un mecanismo distinto. Posiblemente, aún de manera inconsciente, haya una autocrítica
en ese mecanismo que a él lo benefició. Porque por ser producto de ese mecanismo, también es cierto que Alberto Fernández llega con los votos, electo de manera transparente y con mucho voto, contundente. pero con el condicionamiento que era el candidato puesto por una figura, en este caso la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si tratamos de abstraernos de los recelos, de los egos, de las disputas entre Alberto y Cristina, uno podría decir, más allá de una eventual mezquindad, que el planteo que hace Fernández, tratemos de tener un candidato que no llegue con la debilidad que llegué yo, que era un candidato que solo estaba ahí porque Cristina, una decisión y una jugada táctica inteligente que sirvió en ese caso, vayamos y que sean las PASO las que construyan un candidato más validado. Sí, ahí hay otra pregunta para hacer. Es interesante porque alguien dice, bueno, es a partir de es para adelante, ¿no? Es lo que hay que analizar. Pero si hay un mal diagnóstico de lo que pasó en esta experiencia del gobierno del Frente de Todos, es un problema respecto a lo que vas a construir. Porque la eventual debilidad de Alberto Fernández, no sé si viene de origen o en realidad tiene que ver con las disputas luego internas dentro del propio Frente. Bueno, es una pregunta para hacerse. Está bien, pero las disputas posteriores tienen que ver con el planteo de origen. ¿Cuál era el concepto? Vos lo has escuchado muchas veces. Pero no por la selección de Alberto Fernández, sino por lo no discutido en términos de programa económico. ¿Pero por qué? Porque había un fenómeno ahí que instalaba este concepto. Alberto Fernández se olvida que lo puso ahí Cristina. Estaba ese planteo, digamos. Ahora viene Alberto Fernández, digamos, para ser brutal en la conversación de café. Alguien te decía, bueno, ahora viene Alberto Fernández y se cree que es el presidente, olvidándose, digamos, que era una situación anómala y de cierta disparidad, el volumen político y la figura de Cristina respecto a la vicepresidenta y el vicepresidente. Hay un problema ahí de origen, que es lo que después también se conflictúa en el tránsito del gobierno, porque Alberto Fernández decía, bueno, a mí me eligieron, Cristina, un movimiento táctico para que yo gane la elección y para que yo sea presidente, no para que sea un presidente delegado. Ahí vuelvo, Pablín. Bienvenido, Matías, y otra vez a Desiguales. Sí. También es cierto que Alberto durante unos meses, sobre todo en 2020, tuvo ese poderío con un 80% de imagen positiva. Estamos hablando de principios de la pandemia. Tuvo un momento en el que, de hecho, algunos sectores, sobre todo cercanos a él, planteaban la posibilidad de, bueno, un empoderamiento superior al que él tenía a través de, bueno, tomar las riendas también del Frente de Todos, incluso en detrimento de su vicepresidenta, pero de la persona que lo había elegido. En ese momento, en plena gestión exitosa de la pandemia. Plena gestión exitosa de la pandemia, podemos decir hasta junio o hasta julio, que empezaron algunos inconvenientes, sobre todo en el enfrentamiento con algunos sectores económicos, pero en ese momento había un Alberto de consenso, y me parece que hay parte de lo que él plantea en el video, es un poco de retornar al rol que él tuvo antes de ser presidente, que es el de armador político. Él plantea volver a ese rol de armador político. Después hay que ver, digamos, si la dinámica propia del Frente de Todos le permite ocupar un rol que lo pueda poner casi de árbitro de una contienda que ya viene muy agresiva, por lo menos los últimos meses. Sí, de árbitro, pero Alberto Fernández tiene una idea de lo político, de lo económico y de la propia gestión. Me interesa también, ya vamos a Eduardo Valdés. Yo sé lo que va a decir Eduardo, porque lo han repetido distintos funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, y yo creo que es cierto. Hay un componente de gran responsabilidad en el devenir histórico en esta decisión de Alberto Fernández, porque hace una lectura y cede mucho de lo personal en función de la lectura que él hace de sus posibilidades y todo, ¿no? Pero hay una decisión preocupado por el contexto y sobre todo para darle fortalecimiento a lo que vendrá en la estructura del Frente de Todos. ¿Qué significa para ustedes una primaria? ¿Es una discusión de nombres o hay un reconocimiento que es una discusión también de modelos y de programas? Tuvimos esta discusión ya en un momento. Sí. Es el momento, Pablo. Pero también que tenía que ver lo mismo si pasaba en Juntos por el Cambio, si había o no. Y había una mirada de que posiblemente en Frente de Todos hay mirada. Yo creo que a grandes rasgos, la matriz de pensamiento
y de mirada del mundo es muy similar. Puede haber diferencias, puede haber sutilezas, pero no creo que globalmente haya diferencias de fondo. De hecho, la Cristina, o digamos, la Cristina que se suele plantear en un foco muchas veces ha demostrado ser muchísimo más pragmática en situaciones particulares. Es decir, que ideológica. Claro, ¿cuál es la matriz? Porque por ahí nosotros tenemos la tentación de creer que la matriz de Cristina es Juan Grabois y no creer que la matriz de Cristina... Que la salida es por izquierda, digamos. Claro, pero es un pensamiento, y yo creo que Cristina, como una mujer, una dirigente que ha tenido roles muy importantes de administración de gobierno, sabe buscar los equilibrios y sabe lo posible y lo probable, y muchas veces juega con esa variable. Yo creo que hoy todavía voy a ir más lejos. Me parece que no es ni de modelos ni de nombres. Es casi por ahora una cuestión de quién lo define. En este momento estamos entrando en una especie de nueva etapa donde se va a discutir si eventualmente hay una PASO y se va a discutir si esa PASO es genéricamente en los términos que viene planteando Alberto Fernández, que sea un candidato del gobierno, si se quiere más de defensa cerrada del gobierno, contra un candidato de Cristina que sea un oficialismo crítico. Sí. Y esa cuestión yo creo que no da todavía para medirlo en términos de diferencias de modelo. Puede haber diferencias de velocidades, diferencias de criterios, de posturas ante determinadas cuestiones, pero bueno, modelos me parece que es una cuestión mucho más gruesa para entenderlo. Micrófonos abiertos para Matías y para Pablo. Me voy al living, al encuentro del diputado Eduardo Valdés, que hasta hace un ratito nada más estuvo en la sede del PJ Mateu. ¿Cómo vamos, Pablo? ¿Cómo anda, Eduardo? Bien, gracias por estar aquí. Viernes que no empezó, es una jornada que empezó hace 48 horas más o menos, me imagino, ¿no? O un poco más también. Bueno, una semana activa. Lo que nos planteábamos son pavadas de analistas que la vemos desde un estudio de televisión. Está bien, puede ser, ¿eh? O todo esto es algo de lo que se discutió también o de lo que se va a discutir a partir de lo que pasó hoy en el Consejo del PJ. Bueno, lo primero que tengo que decir es que valoramos mucho la actitud del presidente de haber planteado ese video y esa decisión. Creo que el valor de la unidad es muy importante y creo que la decisión del presidente lo tenemos que pensar desde ese lugar, de la unidad del Frente de Todos, que acá no sobra nadie, segundo tema, y hoy en la reunión... ¿Qué quiere decir que acá no sobra nadie? Que no hay... Lejos de... ¿Lo decís por Alberto Fernández? No, por todos los sectores. O sea, lejos de querer sacar a un sector o al otro, nosotros tenemos que ampliar para poder pensar en el triunfo electoral, tenemos que ampliar la base social de sustentación del Frente de Todos. Por lo tanto, a mí me parece valoro mucho lo que hizo el presidente el día de hoy y valoro en la reunión del Consejo Nacional donde uno veía ahí las caras de los gobernadores, pues nosotros somos 4 de copa frente a los que están todo el día gobernando, los intendentes, que estuvieron todos los consejeros nacionales del partido, estuvieron presentes. A eso le das un valor específico, que no faltó nadie. Específico. Sí, claro que le doy un valor específico. Y la presencia y la decisión que se toma de convocar al Congreso Nacional, donde allí participan todos los sectores del Partido Justicialista, de cada provincia, porque los congresales nacionales están repartidos así en todo, hay de todo, y están fundamentalmente las autoridades y los gobernadores, que son los que... Entonces, de acá al 16 de abril, creo, no, el 16 de mayo... es el día del Congreso en Ferro, ¿no? El día del Congreso Nacional en Ferro. Es muy importante la etapa que se abre para tomar las decisiones de quiénes van a representarnos a nosotros en esa elección. No te vas a escapar a lo largo del programa la pregunta de qué significa democratizar el peronismo y si se discute en programas o no, pero quiero darle la bienvenida, entiendo que puedo, y es un placer, siempre lo escuchamos con mucha atención, a Alfredo Serrano Mancilla, es consultor, analista,
y titular de la CELAC. Está en Paraguay, porque se vienen en las próximas horas elecciones muy importantes para la región. Alfredo, ¿cómo estás? Pablo Caruso en la televisión pública, estoy con Eduardo Valdés y mis compañeros. ¿Qué decís? Hola Pablo, buenas noches. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, arranca. ¿Pudiste arranca llegar a ver Eduardo. a Nápoles o no? Pude ver el partido y ya no voy más porque soy mufa. Perdimos 0-4 contra el Milán. A ver, pará, no me quiero perder la interna. No, porque él estaba en España y me llamaba ya para ver si lo ayudaba a conseguir. Yo no sabía que era tan fanático del Nápoles, que quería ir a ver al Muy Nápoles que jugaba con el fanático. Milan. Sí, por la Champions. Por la Champions. No, por la Champions o por no. No, por- fue en Ah, la eso por Liga, en el campeonato, por la Scudetto. Liga, por la está bien. Liga. Bueno, en las dobles fue muy mal. Y no había, no lo todo pude mal. resolver el tema. Y él se fue solo y consiguió ahí en Lo el... logré. No te Estoy hacía tan contento. futbolero. Es más, Bueno, Alfredo, pregunta. ¿Hay consenso de que esto de alguna manera abre una nueva etapa a la decisión del presidente? Me refiero de no ir por la reelección y que ordena. ¿Estás de acuerdo? Y a continuación, ¿qué valor tiene eso? Yo creo que da certezas en un momento donde realmente hay una gran incertidumbre, un gran desconcierto, por muchas razones. Yo creo que generalizado en el mundo, puntualmente en la Argentina, por la situación económica, por la situación de la clase política, en todos los sectores. No solo es una cuestión del Frente de Todos, es algo para analizar con mayor profundidad. Ujú. Y me parece que la decisión del presidente Alberto Fernández da una gran certeza al interior del Frente de Todos y eso permite seguir dando pasos. Yo creo que es una certeza, pero que no termina de resolver una ecuación, sino esto es un proceso, es una dinámica, hay tiempo, cada vez queda menos. Creo que la ciudadanía exige este tipo de certidumbres y cuando digo certidumbres hablo de los que votaron por el Frente de Todos en el 19, los que siguen queriéndole votar, los que dudan, los que están un poco más desilusionados. Es necesario que ahora exista casi una carrera más allá de fechas puntuales que serán importantes Ujú. en este tipo de certezas que yo creo que la ciudadanía hoy en día se abraza a este tipo de noticias, no solo por lo de Alberto Fernández, porque podría haber sido otras y creo que hay que acelerar el proceso, insisto, al interior del Frente de Todos, más allá de los tiempos formales. Claro. Y Alfredo, el hecho de que sea ni más ni menos que el presidente el que toma esta decisión de no ir por su reelección, ¿qué significa para la fuerza política? Es decir, ¿qué se puede hacer ahora y qué no se podía hacer antes? Yo creo que la fuerza del Frente de Todos primero tiene un centro de gravedad que es Cristina Fernández de Kirchner con lo que ella representa. No hablo solo de la persona, que también, sino el proyecto político, la identidad política, que esa sumada de otro conjunto de complementos fue la fórmula para el 2019 y yo creo que hacia adelante lo que se pueda pensar de una fórmula presidencial debe seguir teniendo como una premisa fundamental. Creo que Alberto Fernández demuestra generosidad en lo que ha hecho, creo que demuestra de saber leer la realidad Pero político-electoral Alfredo, te del interrumpo momento. ahí, te interrumpo ahí un segundo, porque hablaste de la figura de Cristina y te pregunto también, Eduardo. A mí me interesa mucho entender qué significa democratizar al peronismo, porque existiendo una figura tan determinante y gravitante como Cristina, me parece que es válido que alguien pueda leer que democratizar al peronismo en este momento, Eduardo y Alfredo, pueda significar correr de ese lugar a Cristina. ¿O estoy equivocado? En mi ¿No puede haber esa caso, interpretación? yo creo que no es incompatible de ninguna de las maneras respetar una legitimidad ganada en política, en democracia. Las legitimidades ganadas por ciertos líderes y lideresas es parte del juego democrático y no podríamos caer en la trampa de estas ideas del populismo que vienen de algunos sectores. No, me parece que Cristina ha ganado a lo largo del tiempo con propuestas políticas, con muchas victorias electorales. Hay que recordar que cada vez que Cristina está en una fórmula presidencial, 2007, 2011 y 2019, existe un dato electoral en democracia muy relevante. Eso no es un dato, no es un caso menor. A partir de ahí, creo que lo que también me parece interesante es evitar una suerte de dependencia viciosa, y yo además sostengo una hipótesis que hay que abordar un escenario posible, y es, ¿y si Cristina en este escenario decide no hacer ningún vídeo como en el año 2019 o escribir o aceptar explícitamente una fórmula como en el año 2015? ¿Es legítimo? Sí. ¿Está preparado el Frente de Todos para eso? Debe de estar preparado el kirchnerismo y las diferentes fuerzas que lo componen. Eso para mí
es democracia al interior de este espacio político. Me gusta esa pregunta. ¿Está preparado el Frente de Todos para un escenario con Cristina presidente? Cristina presidente está preparado. Presidente no lo sé, no creo. Porque hay un liderazgo real, o sea, el peronismo nace con un liderazgo que plantea a su vez tres ideas fuerzas, que es la unidad, la solidaridad y la organización. Fíjese, Perón, cuando emerge el peronismo, estaba sobre esas cuestiones. Cristina ha ganado un liderazgo, claro, bien dice Serrano, va invicta en las fórmulas cuando ha integrado las fórmulas presidenciales, no perdió ninguna elección. La coherencia que ella ha tenido en los años 2016 al 2019, o sea, cuando gobernó el macrismo, ratificó su liderazgo al frente del espacio en ese momento del Frente para la Victoria. Entonces, a veces, ¿qué significa democratización? ¿Significa paso? Solo las pasos es lo que nosotros denominamos... Yo no me quiero enamorar mucho de los instrumentos, porque nosotros hemos tenido muy buenas y muy malas con las pasos o con las internas partidarias. Sí. Nos fue electoralmente muy bien cuando se hizo la interna Menem Cafiero y no nos fue bien en otras circunstancias. Hoy mismo ustedes, analistas políticos, díganme si no estamos viendo que las pasos que va Juntos por el Cambio, si gana Horacio Rodríguez Larreta, los votantes de Patricia Bullrich, no digo Patricia Bullrich, no votarían a Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, no está claro. Bueno, no está claro y está muy en duda cuando los encuestadores hurgan ahí en el votante. Eso Alfredo lo debe saber muy bien. Bueno, claro. Alfredo, por eso, a ver, entonces, ¿cuál es la instancia que se utiliza? Yo creo que Cristina no va a ser presidente y creo que o participa ella, que hay mucha, o va a plantear alguna preferencia. Entonces vos decís que democratizar el peronismo no significa correr al kirchnerismo de la preponderancia que ganó con votos. Es que, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Empecemos entonces. Nosotros queremos representar a quienes decimos representar. Es difícil correr al kirchnerismo en esa situación. Yo particularmente intento representar a los sectores que se van a ver muy perjudicados con las políticas que plantea Javier Milei o que plantea Patricia Bullrich. Y entonces, frente a eso, creo que es muy difícil poder correr a este espacio político en esa decisión. Democratizar sería, a mi entender, evitar que a los sectores más humildes, más vulnerables, le saquen los derechos. Eso sería para mí democratizar, luchar por esos derechos. Alfredo, en estas, quiero aclarar que no está decidido si a las PASO se va con una, dos o tres fórmulas. Esto es algo que tienen que construir, entiendo, ¿no? Puede haber todavía una fórmula de consenso. Si hubiera efectivamente una competencia, a tu entender, ¿esa es una competencia de nombres o de programas o de modelos? ¿Hay diferencia de modelo dentro del Frente de Todos y se resolvería de esta manera? Lo primero es coincidir con lo que dice Eduardo, de que me parece que haría un flaco favor al proceso establecer que la herramienta debe ser una condición sine qua non para al final construir la táctica. Sí. Yo creo que al final la herramienta, sea una fórmula o varias, es la consecuencia de un proceso, de un debate interno que tendrá el Frente de Todos. Y dicho lo cual, a mí me parece que hay heterogeneidades al interior del Frente de Todos. Hay que recordar que surge en un momento de como un gran acuerdo táctico para un momento determinado electoral, que sobre todo tenía un punto de encuentro, y es que no podían seguir las políticas neoliberales de Macri por lo que ha ocasionado y sigue ocasionando en la Argentina. A partir de ahí, yo creo que es interesante que más allá de los nombres y apellidos, que sinceramente creo que a veces desdibuja el verdadero debate. Yo sigo pensando, y lo he dicho estos días, que me parecería mucho más interesante que se hable de la candidatura a estatizar el litio, o qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, o qué hacer con un conjunto de situaciones como la de los ingresos, que me parecen realmente la relevante. Por eso, cuando hablamos de personas al interior del Frente de Todos, a mí me parece lo más interesante es que el día 16 de mayo, el 25, se pudieran establecer 5 grandes puntos que sean las grandes banderas programáticas nítidas, y ahí yo creo que incluso en términos simbólicos acabar suscribiéndolas por las diferentes alternativas
que pueda haber al interior de la heterogeneidad que hay al frente de todos, porque si no, sí que creo que podría haber una posibilidad de competitividad electoral, pero luego otra vez podríamos entrar en este bache difícil que es simple los frentes amplios, y no solo pasa en la Argentina, pasa en Chile, o Claro. pasa en España, o pasa en cualquier otro lugar del mundo. ¿Vos coincidís, Eduardo, con eso? Sí, claro. A mí me parece que entramos en un tiempo donde la identidad va a tener mucho que ver con cómo nos paramos frente a la cuestión electoral. Venimos de momentos muy difíciles y en ese aspecto yo quiero decir que siento que esta última semana se ha puesto bien de manifiesto que las corridas cambiarias tienen más que ver con querer arrodillar al gobierno para otros motivos que no tienen que ver, que no es la necesidad real, puesto que los bonos y las acciones de las empresas a nivel internacional han subido y la corrida y el dólar blue, que es un mercado Sí. muy chico y que tiene que ver con limitar políticamente al gobierno, se ha planteado de esta manera. O sea, eso es por Alberto Fernández, por Cristina Fernández de Kirchner, por Sergio Massa, por todo el gobierno, no es por el presidente. Bueno, ahí tenemos que saber que entonces nosotros hay una parte que eso no representamos. Y entonces tenemos que saber a quiénes queremos representar y obrar en consecuencia. A ver si puedo traducir. Las diferencias con el otro, en este caso Juntos por el Cambio, Claro. o cualquier otra fuerza, son mucho más importantes que las diferencias internas. Absolutamente. Ahora pero- esas diferencias internas también le han generado un debilitamiento muy fuerte al espacio, Eduardo. Bueno, nos han generado, sin duda, pero también, digamos, los momentos difíciles, dramáticos que ha tenido que vivir en estos 4 años o 3 años y pico. Sí. Es cierto que hoy no se puede volver a repetir errores de diferenciación tan profundo. Esto es una de las claves que debe aprender los gobiernos de coalición en la Argentina, ¿no? Que en eso miremos un poco el Frente Amplio uruguayo, que creo que acá al lado ha logrado una convivencia de gobiernos exitosos al menos, y nosotros tenemos que mirar eso. Esa es la asignatura que yo me tomaría para no abandonar el Frente de Todo o la experiencia de un gobierno de coalición y que sea más efectivo. Matías, Sí, a ver, el Frente de Todos tuvo en el lapso de 4 meses el renunciamiento tanto de su vice como de su presidente. ¿Por qué hubo tal diferencia en la lectura de cada uno de los renunciamientos? O sea, ¿por qué no fue la lectura que se hace ahora de condición definitiva del renunciamiento de Alberto no fue tal con Cristina? Cristina dijo, no voy a ser candidata a nada, y hoy se sigue discutiendo si Cristina va a ser candidata. ¿Por qué esta diferencia entre los dos, los dos máximos referentes que tiene el Frente de Todos? Bueno, porque son liderazgos distintos, creo, ¿no? Aparte, la situación por el cual Cristina tiene que decir lo que dijo, nosotros estamos convencidos que es una situación de persecución, que es, la historia misma de nuestro movimiento. Mi generación nació a partir de la persecución y la proscripción del general Perón, y por lo tanto somos muy solidarios con esa situación de lo de Cristina, de la injusticia por la cual la han condenado. Y entonces es lógico la reacción de no aceptar eso, sobre todo sabiendo que hay jueces que la acusaron, que viajaron en avión recibiendo dádivas, y los jueces que la juzgaron iban a juzgar a jugar al fútbol a la casa del presidente Macri. Es lógica la reacción. Ahora, la decisión del presidente Alberto Fernández es una decisión que toma él. Y lo toma al borde de una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista y lo explica claramente en un video el porqué de las cosas. Esto es así. el dólar ilegal subió hoy otra vez, los dólares paralelos también. Alfredo, te pregunto cómo te imaginás la conducción del Ejecutivo por parte de Alberto Fernández con esta decisión. Va a ser interesante ver qué pasa el lunes eventualmente, ¿no?
pero se hablaba mucho de la teoría del pato rengo. ¿Cómo estás analizando esta situación, Alfredo? A mí me parece que a veces se abusan de ciertos mitos, ¿no? De que el presidente no podía seguir ejerciendo su presidencia por declinar la candidatura a presidente. A mí me parece que esto no le encuentro ninguna razón de fondo. Hay pros y contras, como en casi toda decisión. A mí me parece que incluso parte del vídeo lo dedica a decir: me tengo que ocupar sí o sí a este ataque especulativo que ha habido esta semana, un ataque especulativo feroz, que además tiene un efecto muy duro contra la ciudadanía en términos inflacionarios, porque además lo hemos mirado los números, cada vez que el tipo de cambio blue ha estado estable, los precios han subido. Inclusive cuando el blue cayó en algún momento, los precios siguieron subiendo. Ahora aprovecharán el efecto acelerador del blue hacia arriba para duplicar o triplicar este efecto en precio. A mí me parece que el presidente seguirá gobernando, dedicándose con su ministro de Economía y con su ejecutivo a hacer lo que tiene que hacer. Yo no creo que pierda ni credibilidad ni legitimidad para este tipo de cuestiones. Los ataques especulativos van a seguir estando. Creo que es una fórmula practicada a nivel global y que en la Argentina se viene dando. Esto no es la primera vez que lo veo y que lo estudio, y creo que sí es fundamental dar respuestas muy contundentes a la cuestión inflacionaria y entrar ahí verdaderamente en un debate. Incluso mirábamos estos días las cifras, que la principal variable explicativa de la inflación en la Argentina se llama Fondo Monetario Internacional. No es el déficit fiscal. He revisado en los 4 años el déficit fiscal y tiene un cierto grado de estabilidad, nada que ver con la inflación. La cantidad de dólares que se le está pagando al Fondo Monetario Internacional a través de un incremento de tasas de interés, esto justifica mucho mejor el asunto. Así que me parece que es el asunto, es el tema, es el verdadero epicentro de la política económica en la Argentina, y que eso yo creo que es lo que obliga al presidente y a su ejecutivo a no perder de vista esta cuestión, y que incluso el Frente de Todo en su redil electoral me parece que también debería de plantear aspectos como de nítidos acuerdos que existan en materia económica, insisto, en materia social, en materia de soberanía. Me parece que esto es clave. Ahora vuelvo a lo del fondo, que me parece interesante, pero vos querés decir algo acerca de la pregunta original sobre el gobierno del presidente a partir de esta decisión. Nosotros necesitamos, a ver, si nosotros queremos tener aptitud electoral y realmente defender, evitar de que los Milei o las Patricia Bullrich concreten sus políticas, necesitamos un Alberto Fernández, un presidente fuerte. No es que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro gobierno gobierne bien, para que los resultados electorales nos acompañen. Un gobierno debilitado, un presidente ignorado, es algo que no corresponde a un gobierno peronista. ¿Pero quién decidiría ignorar al presidente? No, bueno, estoy hablando en que lo que nosotros nos proponemos para, lejos de la teoría del pato rengo, es creo que la decisión que toma el presidente para concentrarse en el gobierno, porque la verdad, esta semana ha sido la última semana de querer que este gobierno devalúe y se vaya. Les gustaría a quienes manejan esta especie del mercado del blue, que no tiene nada que ver con las acciones internet de las empresas, que siempre quedaron con la sangre en el ojo desde el día que empezó este gobierno, de imaginar un gobierno que se retira antes de tiempo. Y eso no va a suceder. Vos decís que siguen buscando que este gobierno termine antes. Absolutamente. ¿Qué significan estas corridas de esta semana? No hay ninguna justificación. Ahora, ¿cómo encuentra el gobierno la fortaleza política? Y si esto que decidió el presidente se la da, te lo pregunto también a Alfredo, ¿cómo encuentra fortaleza política para frenar esto? Porque en términos de instrumental político-económico parece haber poco en el menú, ¿o no, Alfredo? Bueno, yo sí creo que tiene opciones, y me parece que en temas salariales yo creo que sigo pensando que debe ser una cuestión central para precisamente ponerse al lado de la ciudadanía. Yo sigo creyendo que hay herramientas de políticas laborales, en términos de políticas salariales, que sí o sí no se pueden demorar, porque esas son respuestas que esperan la gente. Pero si el gobierno no las decidió hasta ahora, ¿por qué lo va a hacer
Bueno, en ha este contexto? decidido ir incrementándolo, creo que siempre llega un poco más tarde, quizás yo sigo pensando que en ese mientras tanto en el cual llega la gente va perdiendo, lo hemos explicado en algún tipo de informe, me parece que no hay que darle la espalda a la cuestión de la suma fija en estos momentos determinados o inclusive antes, se puede seguir mirando hacia atrás, pero más interesante mirar hacia adelante y además creo que en materia del Fondo Monetario Internacional, insisto que hay que mirarle de frente, hay que revisar bien los pagos de dólares que siguen sangrando la economía argentina por culpa de una responsabilidad histórica de Macri, pero que sí o sí tienes que afrontar porque efectivamente yo creo que detrás de la idea esta especulativa, que además no responde, no obedece a ningún sentido estrictamente económico, no hay una explicación, inclusive mirando la variabilidad de tipos de cambio que hay en la literatura económica, y lo hemos hecho más de una vez, ninguno se acerca al tipo de cambio del blue. Por lo tanto, es un juego maquiavélico que además quien lo hace, quien lo aplaude, no tiene ningún tipo de piedad contra la ciudadanía argentina, con ese propósito de que se vaya el gobierno a costa de lo que sea. A mí me parece que el gobierno argentino en este momento y lo que falta tienen que seguir dando respuestas certeras, algunas que puedan tardar, no pueden demorar ni un minuto más, y yo sigo pensando que hay aspectos simbólicos que no son menores. El hecho de mañana plantear la estatización del litio como centralidad de la nueva política económica, más allá del debate leguleyo que pueda haber, que yo sigo pensando que existen vías para lograr estatizar o para aumentar mucho la recaudación, a mí me parece que estas cuestiones son centrales para que la agenda no siempre sea impuesta por los señores Milei y compañía. Alfredo, muchas gracias. Siempre interesante escucharte y bueno, nos va a interesar saber qué es lo que pasa en Paraguay en estas horas. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Pablo. Un fuerte abrazo, Eduardo. Abrazo grande. ¿Viste lo que plantea Alfredo, Eduardo, no? Dice, bueno, hay que darle músculo a las decisiones económicas y habla de replantear el acuerdo con el fondo, de suma fija, de nacionalización del litio. Medidas que no parecen estar en carpeta o a la vuelta de la esquina del gobierno. Bueno, yo espero que quien emerja de candidato a presidente los plantee. Pero él lo dice necesario para darle vigor hoy. Déjame terminar. Mirá si el actual ministro de Economía, Sergio Massa, me parece que en su aspiración de ser candidato a presidente, han movido los mercados hasta hoy, deberían mover a favor de quienes representamos a partir del lunes, ¿no? Con suma fija, con una serie de situaciones. Hasta acá Massa representó a los mercados. No me tires, por me pareció favor. escuchar eso. No, el ministro de Economía toma decisiones. Si por favor se entendió eso, nada que ver. Sí. Por eso, a ver. Al revés, yo creo explícalo. que es bueno que el ministro de Economía, que tiene aspiraciones presidenciales y que legítimas aspiraciones de presidenciales, puede llevar adelante lo que está planteando Alfredo, que aparte serían necesarios e indispensables. ¿Massa es la síntesis de todas las miradas respecto de lo económico del Frente de Todos? No sé si es la síntesis, pero es hoy el que está intentando domar el potro. Te voy a hablar en términos... Y veo a muchos economistas que hablan y discursean, pero el que está arriba del potro y sin montura es él. Así que, ¿qué voy a pensar que hay otra alternativa? No. Eduardo, gracias por haber venido en una jornada como hoy tan intensa. Nos vamos al corte y al regresar seguimos charlando con Pablo Ibáñez, con Matías Mauset, en este Desiguales especial de viernes. Cala, querido, hasta siempre. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dove. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta.
En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 12 cuotas sin interés en todas las heladeras y notebooks. Además, 50% de descuento en la segunda unidad de remeras, buzos y pantalones. Compra también en carrefour.com.ar. Jardín de Genios presenta la revista de Paw Patrol, con desafíos, juegos, historias y mucho más. Este mes, una nueva entrega para compartir en familia y que los más chiquitos se diviertan junto a la patrulla canina. Ya está en todos los kioscos. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Con Samba y con Nina, vamos por las rutas argentinas. Hasta el domingo en Coto, milanesas de cuadrada y bola de lomo a 1.499 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas, cacao en polvo Nesquik, café instantáneo Dolca y Pantene. Además, 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís Dove, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dove. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Antes de bajar la bocha con Pablo y con Matías, hace un rato nada más, Axel Kicillof, interesante vocero de la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, sintetizaba esto. Ha transcurrido, bueno, en base al acuerdo que hay del empezar a ordenarnos, empezar a darle una estrategia clara a nuestro partido de cara a las elecciones. Creo que hoy la noticia que recibimos por parte del presidente da la pauta de que es así, lo dijo él mismo recién. Ahora largamos con una estrategia conjunta para enfrentar un año electoral. Así que ha sido en ese sentido una muy buena reunión. Bueno, a ver, muchachos, Mati. Yo creo marcar que gran parte del diagnóstico de Alberto Fernández, como de algunas de sus personas cercanas, durante este tiempo era que, bueno, la falta de sintonía política dentro del frente generaba problemas desde lo económico y desde la propia labor de la conducción política. Creo que hay que marcar que hoy, a partir de su renunciamiento, Alberto logra por primera vez, en 2 años por lo menos, que todo el frente de todos lo elogie. Digo, es un escenario que él no veía desde hacía bastante tiempo y me parece que le permite, sobre todo, pararse, por lo menos en el corto plazo, en un escenario que permite articular algunas de las posiciones dentro del frente. ¿El elogio es por qué, Matías? ¿Por la lectura que hace de la escena y la decisión? Por la decisión principalmente, me parece que la lectura ya, digo, corre más por cuenta de
cuál fue la interpretación que se hizo para la decisión. Me parece que hay un elogio, principalmente a la decisión, porque era lo que le venían pidiendo. Digo, esto tenía un trasfondo también de una presión por parte de un sector más cercano al cristianismo que le venía pidiendo que se baje. Primero con una jugarreta que era la de decir que si el presidente se presentaba a la PASO, no podía ir otro candidato a la PASO, entonces debía definirse para que el resto se pudiera definir. Después aceptaron la idea de una PASO, incluso con el presidente posible, pero me parece que eso tenía más que ver con que ya se sabía que el presidente se iba a bajar, faltaba nada más que lo anuncie. Pero bueno, digo, en el corto plazo, lo que pasa es que te queda muy lejos también el cierre de listas. El cierre de listas es el 24 de junio, el cierre de alianzas es el 14 de junio. Habrá que ver si Alberto logra, por lo menos, este nivel de consenso dentro del frente que ha logrado hoy con su renunciamiento, estirarlo a cuando tenga que discutirse lugares en las listas. Habrá que ver también cuáles son los interlocutores que tiene Alberto Fernández para negociar también esos lugares en las listas y en lugares en sectores de poder dentro del próximo armado del frente. Interesante lo que plantea Matías, ¿no? Hemos llegado a un desmerecimiento de la vida interna de los partidos o de los frentes que me parece que es peligroso, porque en las internas se discuten los lugares en las listas. Y las listas son quienes después se convierten en diputados y diputadas, senadores y senadoras, que tienen que levantar la mano para darle el ok en el Congreso a políticas públicas. No es un lugar menor, ¿no? No es un lugar para nada menor. Y a veces se desprestigia demasiado esa discusión interna, que yo creo que es muy importante. ¿Ideas a esta hora de la noche, Pablo? No, me parece que si hubo una especie de bajar los decibeles respecto a Alberto Fernández, sobre todo de la Cámpora, el tuit de la Cámpora fue bastante... preparémoslo, interesante el tuit, en eso, digamos, una línea muy tranquila, después de meses de muchos chispazos. Sé porque el kirchnerismo considera de alguna manera que al bajarse Alberto Fernández pierde su última bala. Porque si había una herramienta que lo seguía sosteniendo en la mesa con algún nivel de influencia, era la posibilidad de que sea candidato. ¿Por qué lo digo? Y ahí me parece que Kicillof cuenta solo una parte o es demasiado optimista. La reunión del PJ duró 16 minutos. ¿Cómo? La reunión del PJ de hoy duró 16 minutos. 16 minutos, estaban todos y todas, 16 minutos, ¿no? Sí, había el 70% por Zoom. Sí. 16 minutos, habló Alberto Fernández, hablaron dos consejeros más, dos mujeres, María Emilia Soria de Río Negro, que pidió la intervención del PJ de Río Negro, y una senadora Pérez de Salta pidiendo unidad. No habló más nadie. Entonces, ¿qué es lo que uno toma de lo que dice Axel Kicillof? Que Alberto Fernández al bajarse allana una conversación. Una conversación que le faltan todavía algunas cuestiones y sobre todo que no coincide muy en el detalle con lo que viene expresando Alberto Fernández, que es esta idea de que haya una PASO, con candidatos vinculados al presidente y con candidatos vinculados a la vicepresidenta. Y hay una cuestión que todavía no se entró a resolver. Lo habíamos hablado, pero ni siquiera se mencionó hoy, era una posibilidad que empiece a hablar. Después vos tenés que definir el andamiaje de una eventual PASO, que tiene que ver cómo se repartan las listas, si van a tener dos candidatos, si va a poder haber candidatos. Es un detalle, pero es relevante en los municipios donde hay intendentes del Frente de Todos. Hay una serie de planteos que todavía no se abordaron. Entonces, y vos decís, cuando eso se empieza a discutir... ¿Por qué? Bueno, pareció lo que decía Matías. Pero ahí lo que subyace ahí es la idea de que el kirchnerismo entiende que en este movimiento Alberto empieza a perder más aceleradamente el poder. Y yo voy a hacer las analogías son a veces acertadas o sirven para la sola enunciación. Mauricio Macri se bajó de su candidatura, todos parecían que iba a continuar con una jefatura desde ese lugar, y 10 días después tuvo un desafío de Horacio Rodríguez Larreta que nunca había tenido en 20 años en que compartieron el mismo espacio político. Digo, para dimensionar cómo que un dirigente siga en la conversación, aunque sea para negociar, define otro poder a la hora de sentarse a conversar con sus aliados o sus socios. Bueno, la diferencia es que Alberto Fernández es el presidente de la nación. Sigue siendo el presidente, pero ser el presidente tampoco te da, de hecho no se lo dio hasta ahora, las herramientas para definir
ni siquiera los términos de una PASO, porque él puede estar muy a favor de una PASO y que no ocurra. Te voy a decir un dato más para completar. Y tiene que ver un poco con la democratización. Posiblemente, eso que define Alberto Fernández como que no es una democracia o democratizar un proceso, tiene que ver con el mero volumen. Si hoy vos habilitás las PASO y Cristina dice, mi candidato es Pablo Caruso, hipotéticamente, lo más probable que la enorme mayoría del dispositivo del Frente de Todos se alinee directamente atrás de esa candidatura sin que haya ninguna otra prohibición o ninguna limitación de la democracia, simplemente porque la principal electora va a decir, mi candidato es Guado de Pedro. ¿Quiere ir alguien enfrente? Puede ser que no haya mucho que mencionaba Pablo, a ver, Marce, si tenemos el tuit de la Cámpora después de la decisión de Alberto Fernández. La decisión del presidente abre una nueva etapa para reordenar las prioridades del Frente de Todos, que debe trabajar para construir una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y las argentinas, y elige una fotografía muy particular, ¿no? Esa es la cancha de Racing. ¿De qué año? 2017, cierre de campaña para las elecciones legislativas que ella termina perdiendo contra Esteban Bullrich. Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana que pierde pero que gana, Cristina, ¿no? Sí, eso fue perdiendo gana. Un poco lo que ella después dice en el discurso, que es lo que permite poner el punto inicial del proceso que después deriva en el 2019. Lo importante de esto es que fue una elección a la que fue sin el PJ como sello. Pero con todo el PJ. Pero con todo el PJ atrás. Sin el sello, pero con todos los intendentes. Digamos. Bueno, hablando de Cristina, 2 fechas se vienen muy emblemáticas del kirchnerismo, ¿no? 27 de abril y 25 de mayo. Sí, hay versiones sobre supuestos actos. 27 de abril. A mí me dicen que hay un acto en el en el Teatro Argentino de La Plata, el 27 de abril. El 27 de abril se cumplen 20 años de la elección del 2003, donde Néstor Kirchner salió segundo detrás de Carlos Menem. ¿Y hablaría quién? Y se está hablando que podría hablar Cristina. A mí, oficialmente, ni en provincia, ni en el entorno de Cristina me lo confirman como un dato, que son cosas que están circulando. Y la otra versión, que ocurre lo mismo, es el 25 de mayo, una idea que le llevaron un momento para hacer una movilización a la 9 de julio. Sé que nos tenemos que ir. Esta semana que pasó hubo una reunión de la Mesa de Ensenada que suele hacer este tipo de convocatorias y no hubo definiciones finas sobre eso. Se está esperando un poco a ver si hay una indicación de Cristina. Y el cierre final es que posiblemente, si uno piensa, Cristina, o una marcha como el Clamor, eso debería ocurrir antes de que Cristina decida. Podría ser una mega movilización el 25 para quebrarle la decisión a Cristina. No para que Cristina ahí en todo caso anuncie. Interesante lo que se pueda escuchar mañana en Ferrocarril Oeste en otra edición del plenario de la militancia, un poco en el marco del operativo Clamor. Mati, gracias como siempre. No, muchas gracias. Paulín, nos vemos. Nos vemos. Bueno, el domingo hacemos Desiguales, a las 9 de la noche. Va a estar interesantísima la mesa ahí con Mario Weinfeld, con Artemio López, con Gaby Granata y con Luli, por supuesto, ya con nosotros y nosotras. Pasen bien, buen fin de.